ciclos y son procesos espontáneos, no necesitas meterle energía, es un proceso que se da espontáneamente, tenía un número de ciclos y se acababa. Y vivimos con esas baterías muchísimo tiempo. Pero desde los años 70, 60 y 70, fíjense, ya hace como 60 años, se empezó a trabajar y se pusieron los ojos en el litio por sus características que les acabo de explicar para hacer cambios en estas baterías. Entonces, hay 3 personajes que ganaron el premio Nobel en el 2019, precisamente por estudios que empezaron a hacer desde los 60, 70 y hasta más recientemente, y esos trabajos dieron lugar a la materia de litio, que ahora son de ion litio, que son recargables. O sea, estas son baterías básicas, baterías primarias, estas son secundarias, y estas baterías recargables, precisamente por las características del litio, o sea, se puede revertir el proceso, pero para revertirlo hay que usar energía eléctrica externa, por eso no es espontáneo, son reacciones redox también, complementarias, y esto es lo que permite tantos cambios que tenemos actualmente. Esas baterías recargables que nos permite andar por aquí y por allá, con toda nuestra oficina cargando, así como yo traigo mi mochila ahí, oficina cargando por todos lados y conectándonos en cualquier parte donde estemos. Muy bien, entonces la cuestión es que antes se utilizaba el metal litio muy ligero, pero eso conllevaba problemas, se pasó a otros procesos, a usar el ion litio, etcétera, y ese es el resultado que tenemos. Y eso, bueno, entonces eso, este desarrollo científico y tecnológico, con todos esos materiales críticos, pero el litio, que es de quien estamos hablando y que es importante aquí en México, que lo tenemos aquí en Sonora, pues muchos países tienen interés en asegurarlos, todos esos metales críticos, las tierras raras y el litio. Entonces, esa es la idea, y por todo esto que les he explicado que se utiliza, esa es la importancia de asegurar, de nacionalizar el litio, de protegerlo, de que no se puedan dar esas concesiones, porque si bien el artículo 27 dice que todo es de la nación, pero después hay muchas formas de darlo, pues lo que se hizo fue eso, proteger al litio de manera clara y contundente. Y obviamente, pues hay muchos intereses en esto, hay intereses privados que pues con todo su derecho buscan sus ganancias económicas, etcétera, beneficios, pero también está el interés del Estado, que debe de ser para toda la nación y para toda la población. Y en este caso, pues hay que generar impacto social para toda la población. Y pues obviamente sabemos que a partir de los 80s y fuertemente en los 90s y así entró el neoliberalismo. En el 1992 tuvimos a la ley minera, pero en el 92 fue el cambio también del artículo 27, que abrió la posibilidad de que se pudiera vender la tierra, entonces que se pudiera vender o rentar, etcétera, y todos estos cambios trastocaron derechos de las y los mexicanos de manera muy importante. Entonces, hasta esa manera, en estas concesiones, además, en la ley minera se declaró la minería de utilidad pública, y eso iba por encima de derechos sobre la ganadería, sobre la agricultura. Imagínense, sí, tenemos una vida se propició un avance científico, tecnológico, etcétera, en el mundo, tenemos una vida muy cómoda, pero también tenemos que asegurar la alimentación. Sin agua y sin alimentos no nos va a servir mucho de esta vida cómoda, ¿no? Entonces, esas afectaciones ocurrieron. Bueno, de esa manera pues se ha podido, donde ha habido importantes yacimientos, etcétera, de diversos minerales, etcétera, pues se ha podido quitar pues la tierra a la gente, o la han vendido, etcétera, y también perdón, pues la entrada del Tratado de Libre Comercio también trastocó, porque pues fuerzas económicas entraron en esta dinámica, ¿no? Entonces, fíjense, hay algo muy importante, que
las concesiones mineras otorgaban a las mineras derechos sobre el agua, porque pues las utilizan ahí para quienes se asientan, etcétera, pero pues hay que ver también que esa agua que se utilice, cómo la regresan o cómo va más allá y si va contaminada o no. Esa es una parte muy importante. Entonces, aquí estoy poniendo yo los artículos donde viene la ley minera y pues ha habido una enorme cantidad de concesiones. Se dice que la mitad del territorio nacional está concesionada, ¿no? Hay varios valores, pero la verdad es que sí, prácticamente la mitad. Yo vi una noticia, saqué cuentas porque venían hectáreas, etcétera, y me salía que prácticamente casi, bueno, el 60% estaba concesionado. No sé qué tan real sea esa noticia, no hice investigación más allá, pero lo que es cierto es que sí hay una enorme parte del territorio nacional que está concesionado y pues con estas cuestiones pues es crítico porque necesitamos el agua para la población y la necesitamos limpia, ¿no? Entonces, una cuestión importantísima, no existen garantías en esa ley sobre el cierre de minas o resarcimiento territorial. No sé si me adelanté mucho, pero bueno, entonces aquí en esta tabla podemos ver cómo se entregaron en algunos sexenios la cantidad de concesiones y pues cómo hay desde 17,000, 11,000, 15,000, 12,000, 5,000. En este sexenio se decidió no otorgar más concesiones y no se han otorgado más concesiones. Se dice que inclusive ha habido recuperación de territorio por algunas concesiones que ya han terminado o por revisión de algunas concesiones o porque les están cobrando impuestos que no pagaban y pues mejor las regresan, ¿no? Porque también las usan para especulación en la bolsa de valores. Y yo les decía, fíjense, en estas gráficas, en las experiencias con el oro y la plata, que pues también se supone que son de la nación, pero concesionados, pues está yendo todo ese oro y plata. Y fíjense, esto es en la colonia, y a partir de la ley minera del 92, pues como 5 veces más se ha sacado de oro y casi el doble de plata. El doctor Alejandro López Valdivieso, quien era mi profesor en el posgrado, en la maestría, nos decía que es metalurgista, nos decía que con la plata que se llevaron en la colonia se podía hacer un puente desde México, o sea, desde América hasta Europa, de pura plata. Entonces, imagínense nada más las cantidades. Bueno, entonces me apuro. Entonces, que todo eso hizo que trabajáramos que México decidiera nacionalizar el litio y ya sabemos la importancia que tiene. Entonces, una cuestión es que se declara como material estratégico. ¿Y qué implica que sea estratégico? Que solo el Estado puede hacerse cargo de su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento en favor del pueblo de México, y que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Eso hace que protejamos al litio, por lo que ya les explicaba antes, porque muchos nos decían, ¿cómo que lo nacionalizan si todo es de la nación? Entonces, una parte muy importante, déjenme ver si no me falta acá, bueno, se crea, ya han hablado de eso, se crea un organismo público descentralizado para desarrollar todas estas explotación, exploración, beneficio y aprovechamiento que sea del Estado, y esto viene, y además que el Servicio Geológico Mexicano, eso cambia algunas cosas en la ley a como estaba antes la ley minera, antes no era el Servicio Geológico, que auxilie a este organismo público descentralizado en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan probables reservas de litio. Hay una parte muy importante que yo ya les estuve diciendo, que la ley minera no contempla o es muy laxa, y
en este caso, y que esto puede tener una repercusión para que la misma gente se dé cuenta, para que la nación se dé cuenta y exija esto también a quienes tienen concesiones mineras, a empresas extranjeras, etcétera, y que de alguna manera exija al gobierno, al Estado, y que podamos ir hacia mejorar esta situación. Entonces, porque en esta modificación con respecto al litio se establece que será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas. Esto, pues nosotros tenemos una experiencia ya con lo que pasó en Río Sonora, y esto nos deja claro, ¿no?, qué es lo que procede y debemos de cumplir ahora, ¿no? Porque en México somos quienes más problemas socioambientales derivados de la industria minera tenemos, y se ha violado sistemáticamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que se tiene que llevar a cabo una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada para otorgar una concesión minera. Eso está faltando en la ley. Ok, entonces se establece que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través del organismo público señalado en la ley. Eso quiere decir que se puede vender, etcétera, pero es el Estado el que lo hará. Quiero pasar a esta parte que es de pendientes, porque fíjense que la reforma energética que no se aprobó, se establecía que para la transición energética soberana se requería establecer, o sea, se iba a establecer una política industrial para la electricidad desde la transformación de recursos naturales, o sea, esta extracción de lo que se requiere, hasta la manufactura de equipos para usos finales, ciencia y tecnología nacional, propiedad intelectual del Estado de tecnología, sistemas y equipos, manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos, probablemente baterías de litio, financiamiento de la Banca de Desarrollo y Mercado Nacional para crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional. Todo esto podría retomarse. Es importante, fíjense, porque resulta que esos 650,000 millones de pesos que les digo yo, que son recursos públicos que se transfieren a empresas privadas, la mayoría son empresas extranjeras, son de fondos internacionales, ni siquiera muchas las podemos ubicar en algún país. Entonces, y además, las plantas, muchas de ellas estaban financiadas con la Banca de Desarrollo y el financiamiento nacional. O sea, ¿por qué mejor eso no lo hacemos para capital nacional? Entonces, a los mismos empresarios, creo, nacionales les importaría, sería bueno. Otra cuestión es la relación con otros países. Bolivia, ya hay un acercamiento, pero pues está Argentina, que tiene litio, está Chile, que tiene litio, está Brasil, que tiene también hasta tierras raras, ¿no? Entonces, sería interesante unir esfuerzos en ese sentido. Bueno, me voy a esto ya, pues, esto es muy importante para la cuestión de la legislación, no solamente federal, la local también. Si aquí se va a empezar a desarrollar lo del litio, hay que asegurar de garantizar el bienestar en las leyes, que se garantice el bienestar laboral y social de las comunidades que habitan en territorios de extracción minera, con el fin de que se vean beneficiadas por la actividad extractiva en sus comunidades. Ya hay algunos ejemplos de qué ocurrió con el petróleo. Hay que extraer lo positivo que eso dejó y quitar lo negativo, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, legislar en materia, ¿qué falta? Legislar en materia de cierre de minas con obligaciones claras para evitar esta actividad y remediar el entorno de manera física y también químicamente, así como remediar la parte hídrica y los suelos. Y bueno, ya termino pues con esto que les he venido platicando, que la legislación sobre el litio garantiza que la extracción del litio esté a cargo del Estado, buscando establecer una lógica de bienestar para el pueblo de México. Y bueno, pues ya les platiqué todas esas responsabilidades, hay cosas que se deben de tener, lo que falta, que debemos de trabajar
Y en esta última parte también debemos, de que lo que se desarrolla en Sonora, de manera importante sea la fuerza laboral de Sonora y los tecnólogos sonorenses los que trabajen en Baja del Ocho, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por su atención.